Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando y en este caso, en esta ocasión, os vengo con un análisis especial que ya hacía tiempo, ¿no?, que tenía en mente y que os había comentado que iba a subir, que es sobre China. Es decir, rara vez, que sabéis que yo me salgo del terreno europeo, me salgo normalmente del euro, de la libra, del dólar canadiense de vez en cuando y alguna que otra vez por ahí sueltas el dólar neozelandés o dólar australiano, pero en rara ocasión me veréis que mire yo al Pacífico, que mire yo hacia Asia. En este caso, pues bueno, miro hacia Asia porque creo que es un muy buen momento para poder comprar bolsa china. Y me diréis, oye Iván, ¿por qué debería de comprar yo bolsa china? Pues bueno, pues yo creo que hay unos cuantos fundamentos que son pues realmente interesantes a la hora de hacerlo. Lo primero de todo, pensad en el precio actual, ¿vale? El precio actual, estamos en 18.187. Ya sabéis que al ser índices, pues por lo general los precios son distintos en cada broker, pero hablemos, ¿no?, para encontrarlo, sobre todo, porque muchas veces no es un índice que sea fácil de encontrar, como el Dow Jones o como el SP 500. En este caso, lo que tenemos es un índice que se llama índice China 50. Y me diréis, bueno, ¿y qué hay en el índice China 50? Pues como sería lógico, las 50 empresas más importantes de China. Ahora bien, ¿cómo lo podéis encontrar los brokers? Pues esto tiene 5.000 nombres distintos. Podéis encontrarlo como CN50 USD, como en el caso de Anda aquí. Lo podéis encontrar como CH50, China 50, CHN Corp. Es decir, se me ocurren un mogollón de formas, por lo que he visto en los brokers, de llamarlo. Pero al final lo que estáis haciendo es invertir en China, la fábrica del mundo. Lo primero de todo que tenemos que partir es hacia dónde estamos. Si nosotros lo miramos ahora mismo con un poco de detenimiento, si vemos el 1 de enero, fijaros en qué precio estaba el 1 de enero. Es decir, que ahora mismo, independientemente de que hayan pasado 6 meses nada más y nada menos en el año, es decir, llevamos medio año, pues si vosotros entraréis ahora es como si en todo este año no hubiera pasado absolutamente nada con la bolsa china. Es decir, ni os habéis llevado la gran subida, ni os habéis llevado esta gran caída, ni os habéis pegado 3 meses aquí perdidos, ni tampoco habéis estado en una zona de crecimiento constante. Bien, ¿qué es lo que suele ocurrir en la bolsa china? Pues bueno, pues lo primero de todo que os tengo que decir, en base a mi experiencia, como índice y no como análisis macroeconómico, que es de lo que principalmente voy a hablar hoy, es que es un índice, y ahora os lo voy a poner en horas, porque yo creo que es algo que deberéis de tener en cuenta, sobre todo que os va a gustar mucho a la gente que me escuchéis desde Latinoamérica, para hacer trading, no para operar en largo plazo, como va a ser el análisis de hoy, porque si os dais cuenta, y yo creo que es bastante notorio, si os dais cuenta, realmente hay 3 velas, es decir, 2, 3 velas al día o una gran vela, 2, 3, 2 velas. Y esto lo podemos hacer replicándolo aquí, es decir, 3 velas, 2 velas, 2 velas. Y esto ocurre siempre cuando abre el mercado asiático y durante un par de horas. Es decir, a mí en España, y también es por lo que yo no puedo dedicarme a hacer trading con este índice, por lo general, no ocurre siempre, por lo general, con este índice, lo que me suele ocurrir es que, pues si lo tuviera que operar, pues me tendría que estar hasta las 4 de la mañana, que es cuando empieza a moverse realmente, entre las 4 y las 5 de la mañana, ¿no? Y al final, pues también hay que saber descansar en el trading, como todo, ya sabéis, mente sana en cuerpo sano. Y en este caso, pues se me haría imposible no hacer trading, para eso ya tengo los índices tanto europeos como americanos, pero a vosotros que me estáis escuchando de Latinoamérica, pensad que para vosotros serían las 9, 10 de la noche. Por lo tanto, es muy probable que pillaseis toda esa volatilidad y que vosotros, por lo tanto, pudierais operar de una forma bastante cómoda este índice. Además de que como solamente se mueve 3 horas, luego el resto del día pues, se dedica a oscilar en rangos de muy, muy, muy poquitos puntos, pues lo normal es que operéis durante esas horas y os olvidéis de trabajar en este índice a lo largo del resto del día y le podéis dedicar tiempo a otras cosas. No es como, por ejemplo, el euro dólar o la libra dólar o, bueno, en general el Forex o otro tipo de índices como puede ser el Nasdaq o los americanos, que pues tienen volatilidad durante todo el día y por lo tanto pues se hace más complicado hacerle un timing a la hora de dedicarle X horas. Una vez dicho esto y habiéndoos puesto un poco sobre la base, ¿no?, fundamental de si queréis hacer trading en este índice, pues lo primero de todo deciros que
a mí me parece, y si nos vamos a lo que es la estadística promedio, y es yo lo que creo que deberéis de tener en cuenta con este índice, primero de todo deciros también que es un índice bastante joven, ¿no? Por lo general, pues los índices ya suelen llevar muchísimos años, sobre todo los americanos, y pues este lleva desde el año 2012, por lo menos hay gráficas desde el año 2012, pero por ejemplo, si nosotros cogemos hasta enero del año 2021, en el año pasado aumentó un 50%. Pero si nos vamos del año 2019, desde el 7 de enero hasta el 31 de... Bueno, estamos aquí en marzo, vamos a verlo aquí. Aumentó un 37%, aquí es que me había ido para abajo y decía yo un 50%, qué raro. Dice, tenemos un 37,32. Luego, en el 2018, si nos vamos aquí a enero, si os dais cuenta, en enero hubo una crisis ese año y cayó un 25% la bolsa china. Luego, si nos vamos al año 2017, es decir, 2017-2018, la bolsa llegó a aumentar un 40%. Luego lo mismo podemos ver del año 2016, ¿no? Más o menos, esto es más o menos lo que lo estoy haciendo rápido para no llevarnos mucho tiempo. Aumentó la bolsa un poquito menos, un 7,13. Es decir, que al final, por lo general, si os dais cuenta los años, ¿no? Por lo general, la mayoría del tiempo, este índice tiende a tener o grandes crecimientos o caídas muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Salvo esta del año 2018, que es una gran caída, lo más normal es que tengamos crecimientos sostenidos del índice chino. Incluso en el año 2014-2015, es decir, yo que aquí, por ejemplo, uno de los mayores crecimientos que ha habido en esta bolsa, fijaros, un 65%. Es decir, también los porcentajes pueden resultar engañosos, ¿no? Porque al final, a más pequeña es la bolsa, es decir, en cuanto a capitalización, no es lo mismo pasar de 1 a 2 que de pasar de 7.000 a 8.000, como por ejemplo puede ser el China a 50 en aquel año, que por ejemplo el Dow Jones que está en 33.000. Al Dow Jones crecer un 10% le cuesta mucho más que, por ejemplo, crecer a la bolsa china, ¿no? Por otro lado, pues, por ejemplo, del año 2013, ¿no? Aquí es del año 2013 al año 2014, una caída de 23, es decir, que se producen caídas y de una forma importante y también crecimientos de una forma importante. Si estáis haciendo trading, pues esto lo podéis notar más. Pero cuando estáis indexados a largo plazo, y yo aquí es lo que estoy intentando deciros, fijaros que ya la caída, podríamos decir que hemos tenido a lo largo de todo este año, que estábamos perdiendo una media de un 10% aproximadamente, pensad que eso ya lo hemos recuperado. Por lo tanto, volvemos al punto de partida del año. Y teniendo en cuenta, y aquí es donde viene el análisis macroeconómico, que primero, China es la economía de Asia-Pacífico del top 5 que más va a crecer. Lo segundo de todo, y más importante, ese crecimiento va a ser aproximadamente de un 8% este año y de un 10% el año que viene. Y el primer trimestre del año, aunque luego se ralentizó y de ahí esta caída, ¿no? Que hubo una pequeña crisis con los microchips y de ahí pues esta caída que hubo desde los 20.000 hasta los 16.000 puntos. Pensad que cada vez va expirando más en el tiempo, pensad que el comercio exterior, porque cada vez hay más vacunas, se va recuperando y por lo tanto, pues bueno, lo que es la actividad normal de China vuelve a su momento anterior a la crisis. Por lo tanto, lo que hemos visto los años anteriores a la crisis es que si nos ponemos en conjunto todo el mercado que ha habido, olvidándonos de lo que ha podido ocurrir o dejar de ocurrir, hasta el día de hoy la bolsa ha aumentado su valor en un 146%, es decir, más de 10.900 puntos. Si vosotros hubierais metido en el año 2013 en la bolsa china, independientemente de lo que está pasando ahora o de todo lo que ha podido pasar con esos grandes picos, nosotros actualmente pues tendríamos en nuestra cartera, si hubiéramos comprado, yo que sé, una posición, la mínima de un 0,1 en este índice, pues nosotros nos hubiéramos llevado aproximadamente con $100 un total de $10.900, para que veáis que la inversión, pues oye, tiene su interés, ¿no? $10.900, pues estaríamos hablando de un 10.000% de rentabilidad sobre una cuenta de $100, ¿no? Pero es cierto que también hay que esperar 7 años y todo eso no se os hace un poco pesado, ¿no? Entonces, de cara a vuestro trading,
pues yo creo que os he dicho, hay pocas horas, pero en lo que es la inversión, y esto estamos hablando de inversión, no de un análisis normal, China también tiene mucho que ofrecer. En este caso, pensad que la mayoría ahora mismo de empresas tecnológicas con coches baratos y modernos, como por ejemplo es el caso de NIO, que quizás os suene, o Telefonía, que ha sido una de las empresas que casi llega a desbancar en venta de iPhones, número de terminales, no en ingresos. Por ejemplo, tenemos el caso de Xiaomi, ¿no? Que se ha vuelto muy popular, por ejemplo, en Europa. Y también, pues bueno, pues tenemos empresas del sector bancario chino, que además una cosa muy interesante de China es que los tipos de interés no los tienen tan dopados como los tienen, por ejemplo, los americanos o los europeos. Es decir, aquí nosotros tenemos intereses de tipo cero, en muchos países está tipo cero o 0,25, mientras que China mantiene, si no me falla la memoria, un 2,25 en los tipos de interés. Por lo tanto, todavía su Banco Central tiene muchísima munición para poder hacer una política monetaria expansiva llegado el momento. Por otro lado, esta mañana estaba revisando artículos y hoy mismo casualmente ha escrito sobre China, es el que me ha leído la mente, Ray Dalio, que es uno de los principales inversores del mundo, y pues decía que no sería raro, y que además lo veremos antes, antes de lo que creíamos, que gran parte de las divisas que se consideran a día de hoy refugio se van a ver sustituidas por el yuan. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Pues que China tome un liderazgo, si no es que lo tiene ya, en el tema tanto del cambio como del control de los mercados financieros, hegemonía que tenían los americanos durante los últimos 80 años y que pues parece que va a cambiar de mano. Cosa que no sería de extrañar, puesto que China, en este caso, en lo que es términos de crecimiento económico, ha tenido un crecimiento asombroso durante los últimos años. Incluso una de las últimas noticias que también conocemos respecto a China es que ha abolido la política del hijo único y en este caso va incluso a poder existir familias con familias numerosas, podríamos decir, en China, ¿no? De forma oficial, porque bueno, ya sabemos que hay gente que tenía más hijos pero no los declaraba el Estado o los daba en adopción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que van a aumentar su mano de trabajo, tienen grandes inversiones en todo lo que es África, todo el sur de África y Latinoamérica, sobre todo para poder abastecerse de materias primas y siguen teniendo una mano de obra barata, aunque haya aumentado su clase media. Por lo tanto, hay dos puntos muy importantes. Mano de obra barata, por lo tanto, las empresas van a seguir localizadas allí y no se van a mover a otros países que se ven más deficitarios en cuanto a la infraestructura y en cuanto a las facilidades políticas, porque hemos de recordar que China, a pesar de ser una dictadura comunista, pues tienen una cosa que se llama que tenían, ¿no? Tenían también en la Unión Soviética, pero bueno, está bien recordarlo, que es los planes económicos, es decir, que ellos no van y tienen una economía dirigida, es decir, que realmente no son comunistas o no son socialistas al 100%, sino que también los beneficios o ciertas partes de los beneficios capitalistas no los desprecian. Por eso, pues gran parte de la industria capitalista que produce nuestra ropa, nuestros vehículos, incluso hasta ladrillos, ¿no? De las casas que construimos, cemento, todo eso, gran parte de eso se produce allí, ¿no? Incluso para aquellos que son amantes de las criptomonedas, deciros que el 70% de los bitcoins que existen en el mundo se han minado en China, ¿no? Por lo tanto, China no deja de ser un sitio donde hay gran producción, un mercado interior extraordinario que es más grande que el europeo y el americano juntos. Por lo tanto, pues con un crecimiento, lo que he dicho antes, de la clase media, también ese impulso, ¿no? Del consumo interior, pues va a disparar las empresas internas que existan en China y también aquellas que inviertan en China desde el exterior. Por lo tanto, no perdáis empresas que, pues bueno, estén localizadas allí o que también tengan una expansión en lo que es el sureste asiático. Y por otro lado y por último, yo creo que es el último dato con el que deberíais de quedaros, pensad que después de la crisis del coronavirus, China es uno de los países que se ha visto más afectado y por lo tanto su bolsa no ha crecido al mismo ritmo que las otras, pero ha tenido una política económica más estable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las bolsas europeas y americanas, todo el mundo considera que están infladas y que es muy probable que las veamos reventar a la baja antes o después debido a que este ritmo de sobrecalentamiento de las bolsas las está afectando y que pues no les quedará más remedio cuando se vean unos datos altos de inflación que echar el freno y subir los tipos, lo cual, pues bueno, en cierta medida desincentivará la inversión y veremos al final cómo toda esta compra de bolsa de empresas zombies que existen en Estados Unidos
pues acabarán de una manera u otra fallando en correcciones del 20-30% fácilmente en las bolsas tanto europeas como americanas, que además debería ser sano, ¿no? Mientras que la bolsa china, debido a que sus empresas no acumulan grandes cantidades de deuda, debido a que su política monetaria ha sido muy estable y debido también a que ellos han sido los primeros países en tener a todo su personal vacunado, debido también a que ellos tienen una política pues muy estricta, ¿no? Ya tienen una política muy estricta de confinamiento, cosa que no se ha visto ni en Estados Unidos ni en Europa en general, pues eso les va a permitir, no en el corto plazo, que es lo que no es lo que estamos buscando, sino en el largo plazo, sin duda superar los 20-21.000 puntos probablemente durante los próximos meses. Por lo tanto, si lo compraseis ahora mismo, hablaríamos de un crecimiento tan solo, además que las bolsas europeas y americanas ya se encuentran en estos máximos históricos, estaríamos hablando de un crecimiento de un 13% como poco y yo estimo que llegaríamos hasta los 21.000 aproximadamente, es decir, estaríamos hablando de un crecimiento del 15% este año, después también de pasar por el valle anterior, ¿no? Por lo tanto, si alguno ya se indexó y está viendo este vídeo hace tiempo, pues podríamos estar hablando de un crecimiento de un 25%. ¿Cuánto se supone un crecimiento de un 15% hacia la previsión, ¿no? del precio que tú, como lo que me dirías a mí, que cuánto ganaría yo con una cuenta de $100? Pues con una cuenta de $100 estaríamos hablando de 2.768 euros con una única posición. Es decir, que podríamos estar hablando de que multiplicas tu dinero pues por unas 27, 28 veces. Entonces, y eso lo único que hay que tener es paciencia. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena oportunidad, que estamos muy alejados de los máximos y que hay otras bolsas que ya lo están, por lo tanto debería llamarnos la atención, que China va a recuperar, que tiene empresas muy fiables, que tiene unas previsiones de crecimiento espectaculares y que si ahora mismo todos los países salen de una forma muy importante de la crisis del coronavirus, yo creo que China no va a quedarse atrás y va a seguir siendo el motor de la economía a nivel mundial y sobre todo de la producción. Por lo tanto, con unos PMIs disparados y con esto y con todos estos vientos de cola, yo creo que es una muy buena oportunidad, dado los precios actuales y que nos encontramos a precios de principios de año, en la posibilidad de indexarnos en China. Por lo tanto, me despido, espero que os sea de utilidad, que os haya resultado interesante y si os resulta interesante haremos más vídeos analizando índices a largo plazo. Un saludo y hasta la próxima.